Histórico acuerdo en Cuba. Gobierno y FARC acordaron el cese del fuego bilateral. Es el fin de 60 años de guerra. La paz definitiva cada vez más cerca. Vamos a acabar la guerra con las FARC. Y la paz, entre todos, vamos a construirla. Reacciones en el Senado al anuncio. Acuerdo de La Habana también contempla la dejación de armas. Es un paso histórico, es nada más y nada menos que el fin de la guerra. Pero de ahí a que efectivamente eso sea una realidad es la gran preocupación que tenemos. El Congreso en el tren de la paz. Senado y Cámara han aprobado instrumentos jurídicos para sustentar los acuerdos de paz. No podrá el Congreso o el Poder Judicial en el futuro alterar lo que se ha pactado. En Colombia se habla de paz. ¿Qué dice la gente en las calles? Claro que se necesita. ¿Cómo vamos a seguir viviendo así? La Plaza de Bolívar se engalana de paz. 3 grupos de música caucana dicen no a los sonidos de la guerra y sí a la reconciliación. Bienvenidos a esta emisión especial de NS Noticias, porque el sueño de una Colombia en paz está más cerca que nunca. Esta imagen histórica le da hoy la vuelta al mundo. Significa el fin de décadas de guerra. En Cuba, el presidente Juan Manuel Santos, el comandante de las FARC-EP, Timo León Jiménez, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sellaron el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. En La Habana, las delegaciones del gobierno y de la FARC, el noruego Borge Brende, en representación de los países garantes del proceso de paz. Los países acompañantes, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. El equipo negociador del gobierno, los negociadores de la guerrilla, senadores y representantes de las víctimas y de la sociedad civil fueron testigos del acuerdo en el Salón de Protocolo del Laguito, donde se anunció esta trascendental noticia. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia. Y esto fue lo que se firmó en La Habana a las 12:40 de la tarde de este jueves, un día histórico para el país. Son 4 los puntos acordados en el cese al fuego con las FARC, en el punto del fin del conflicto. Garantías de seguridad, cese bilateral y definitivo del fuego y dejación de armas. En las zonas de concentración, el acuerdo establece las reglas de funcionamiento de dichas zonas y los términos en que se procederá a la dejación de las armas. Estas zonas estarán en 8 departamentos del país. A partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FARC-EP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP. En cuanto a la dejación, las FARC entregarán hasta la última pistola. La primera fase será de identificación, recolección y almacenamiento de las armas. El material explosivo y el armamento artesanal será destruido. En este punto jugará un papel importante la Organización de Naciones Unidas. El Gobierno Nacional y la FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contengan los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. La seguridad y desmonte de grupos de autodefensa. Aquí se creará una comisión conformada por varias instituciones que investigan los grupos de autodefensa como una medida para garantizar la vida de los excombatientes de las FARC. Con estos puntos, oficialmente las FARC deja de ser un grupo guerrillero. El Gobierno Nacional y la FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo. Es el fin de 60 años de conflicto interno, el más largo del mundo. El presidente del Senado del Congreso, Luis Fernando Velasco, celebró el que llamó el último día de la guerra e invitó a todos los colombianos a votar el plebiscito por la paz. Vamos a acabar la guerra con las FARC. Y la paz, entre todos, vamos a construirla.
entre quienes tienen reservas para los acuerdos, porque también son colombianos, vamos a hacer el debate, salgan a expresar sus ideas en el plebiscito. Yo particularmente no solo votaré por el sí, sino que saldré a hacer campaña por la esperanza, por un país en que esta generación se sienta orgullosa de dejarle a la nueva generación un país sin guerra con las FARC. Saludamos en estudio a los senadores Claudia López del partido Alianza Verde y Andrés García Zucardi del partido de la U, quienes nos acompañan para analizar este histórico paso que se dio hoy en La Habana. Senadores, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Mil gracias por la invitación. Senadora Claudia, vemos las imágenes. El país fue testigo de estas imágenes que a la mayoría nos llenan de alegría, pero realmente, ¿qué es lo que se pactó hoy en La Habana? ¿Cuál es el punto clave del día de hoy? Pues sin duda yo estoy muy emocionada y lo mismo toda la Alianza Verde que le ha apostado la vida a que se acabe esta guerra, a que la paz salga adelante. Pero también hablo con todo respeto por el sentimiento de las víctimas y de quienes tienen dudas legítimas sobre este proceso. Hoy se ha pactado ni más ni menos desmovilizar y desarmar definitiva y totalmente a la guerrilla no solo más grande que ha tenido Colombia en su historia, sino a la guerrilla más grande de toda América Latina, a más de 10.000 combatientes armados, acabar una guerra que nos costó 6 millones de desplazados, 300.000 muertos, 35.000 secuestrados. Esa página de dolor es la que empezamos a doblar. Y por supuesto hay muchas cosas por verificar y por estar atentos. Tenemos que estar atentos a que todas esas maravillas que se anunciaron hoy se cumplan. Pero la verdad es que cuando uno analiza este acuerdo contra los 9 procesos de paz anteriores, encuentra que es el proceso con un desarme más completo y verificado en toda la historia. Encuentra que es un proceso con más acompañamiento internacional y garantías mutuas de cumplimiento. Encuentra que es un proceso en el que por primera vez seremos los ciudadanos los que tengamos la última palabra. Si algo me sorprendió y me emocionó, es que las FARC, que llevan 60 años tratando de imponernos por la violencia sus ideas, hoy digan, nos sometemos a la decisión de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. De manera que que ellos finalmente, tras un acuerdo político, terminen sometiéndose a las instituciones y a la ley de Colombia, esa es la gran victoria de la paz. Antes, Yair, de seguir, esa última parte del plebiscito que le hemos oído prácticamente en las últimas horas, dijeron sí, que todo el tiempo había estado como en ese limbo, porque pedían constituyente, además. Sí, acordémonos acordémonos cómo empezó este proceso. Este proceso empezó las FARC diciendo que ellos eran las víctimas y que el país tenía que pedirle perdón a ellos. Así empezó este proceso. Luego querían constituyente, luego no querían refrentación. Acuérdense cuando mandaron el último artículo de incorporar los acuerdos como acuerdo especial, expresamente no nombraban la refrentación. Fue el Congreso de la República el que dijo, no señores, en nombre de los colombianos exigimos la garantía de la refrentación de los acuerdos, y así quedó desde el acto legislativo. De manera que eso es muy importante porque evidentemente las FARC en estos 60 años de vida criminal pues han causado mucho dolor y hay legítimamente mucho resentimiento y muchas dudas y mucho pesimismo de muchos colombianos y desconfianza contra las FARC con toda razón. Y por eso justamente, porque es doloroso, porque es difícil, es tan importante que este proceso de paz tenga legitimidad en las urnas. Y yo lo digo con absoluta claridad, yo votaré por el sí porque creo que es un buen acuerdo, creo que es el mejor acuerdo posible al que logramos llegar. Pero si gana el no, me someteré a la decisión. Y respetaré la decisión de quienes creen que este es un mal acuerdo y que es mejor seguir la guerra con las FARC. Yo, en cambio, creo que es mejor vivir en un país sin FARC. Senador García, lo que vimos a mediodía de este jueves aquí en Colombia, desde La Habana, ¿cuál fue la frase, el momento, ese gesto que más le llamó la atención? Bueno, primero que todo, absolutamente todo el evento me pareció impresionante y me llamó mucho la atención. Y de hecho, cada uno de los elementos que se mencionó hoy es una noticia maravillosa para todos los colombianos. Ahora, si nos vamos a lo personal, hay un tema en lo personal que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, y es que el acuerdo final va a ser firmado aquí en Colombia. Eso le da una legitimidad al proceso mayor
Eso le da una cercanía a los colombianos mayor a todo el proceso y es algo que yo celebro y es algo que fue una sorpresa muy, muy agradable para mí. De hecho, una crítica constructiva siempre ha sido, de parte mía, que había mucha distancia entre Colombia y Cuba, físicamente hablando, y por qué no esos acuerdos se firmaban aquí en Colombia. De hecho, por eso felicito a los negociadores que llegaron a esta conclusión que yo creo que todos los colombianos han recibido con gran alegría y con gran apego. Los diferentes partidos políticos también reaccionaron al anuncio del cese del fuego bilateral y definitivo. Hay respaldo, pero también algunas dudas sobre lo acordado hoy en La Habana. Yo creo que es el mejor premio a un país que ha tenido paciencia, a un país que ha tenido, como todos, también algún tipo de incertidumbre frente a este proceso, pero también se le deja la oportunidad a los colombianos de decidir. Nos alegramos muchísimo, ojalá termine cuanto antes el proceso y se logre la firma de ese acuerdo. Sin lugar a dudas, esto es muy importante y hay que seguir para adelante y invitamos a todos los colombianos a que apoyemos este proceso. Como colombiana no hay nada que me alegre más que poder saber que la FARC vaya efectivamente a dejar las armas y vaya efectivamente a dejar de secuestrar, de hacer atentados, de reclutar menores. Pero de ahí a que efectivamente eso sea una realidad es la gran preocupación que tenemos. Yo creo que estamos a nada. Tenemos la firma del proceso de un cacho. Eso es la mejor noticia para los colombianos. Hoy tenemos unas personas que han sido beligerantes, que nos han aporreado mucho, que han generado violencia, pero que hoy se rinden y quieren reintegrarse a la vida civil. Es un paso histórico, es nada más y nada menos que el fin de la guerra, es decir, hay generaciones como la mía que nunca hemos vivido un solo día en paz, es salvar vidas, es no volver a tener militares muertos, minas quiebrapatas, atentados a la infraestructura. Senador Andrés García, uno de los puntos que más inquieta a los colombianos es el cumplimiento del cese de hostilidades y la entrega de las armas en su totalidad. Hay que confiar en esa garantía que nos da la ONU para que esto se cumpla. Bueno, estamos hablando de uno de los pasos más importantes dentro de todo el proceso de paz. Y estamos hablando de la entrega de armas, que era un tema, como mencionó la senadora anteriormente, que siempre, estaba presentando problemas. Y que hayan, personas países apoyando este proceso, que la ONU esté apoyando este proceso, que la CELAC esté apoyando este proceso, es de por sí una garantía. Pero la garantía mayor, y aquí yo quiero que todos los colombianos tengan plena fe en quienes van a brindar esta garantía, es de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la Policía de Colombia. Hay que confiar en el Ejército Nacional, en la Fuerza Aérea, en la Armada y en la Policía Nacional para que nos ayuden a protegernos, a proteger nuestros derechos. Que hayan miembros de la comunidad internacional ayudando a que se cumplan estas garantías y estando ahí de primera mano como observadores internacionales, por supuesto que es una garantía adicional a brindar el proceso. Pero aquí los jugadores clave son las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional. Senadora Claudia, un punto del que usted hablaba al inicio de esta emisión y que también se ha referido en las redes sociales durante el día y es el tema de las víctimas, cómo garantizarles que este horror no se vuelva a repetir y ponerse un poquito en ellos, pues en el cuerpo de ellos, en lo que pueden estar sintiendo un día como hoy. Sí, la verdad es que yo hoy estoy muy conmovedor. Yo llevo 30 años de mi vida enterrando amigos por esta guerra y escuchando historias de dolor. Y me conmueve la generosidad de muchas de esas víctimas que dicen, con tal de que esto no le vuelva a pasar a nadie, yo estoy dispuesta a que se haga ese proceso de paz. La principal, y por eso la importancia de la noticia de hoy, la principal garantía de no repetición, ni para quienes fueron víctimas, ni para ningún otro colombiano, es que las FARC desaparezca como organización criminal armada. Era la garantía de que no solamente se comprometen y que van a guardar las armas, ni que las van a tener escondidas, no. Hoy se anunció que las van a destruir, que las van a entregar en 22 veredas, pero que una vez entregadas en el plazo de 6 meses, que es un plazo bastante corto, siempre es bueno comparar con otros procesos,
cuando se hizo el proceso de paz con los paramilitares, también una organización criminal muy grande, duró 3 años el proceso de desmovilización, empezó en 2003, terminó en 2006. Aquí vamos a demorarnos 6 meses y al final todas esas armas van a ser, dijeron hoy, registradas, verificadas y luego destruidas, y con ellas se harán 3 monumentos según acordaron. De manera que destruir, también dijeron que van a destruir las minas, que van a destruir la munición que les quede disponible, que van a ser desminado. O sea, hay minas que no han enterrado, que tienen que destrozar, hay minas que han enterrado, que tienen que ayudarnos a retirar. Eso es parte de la reparación a las víctimas. De manera que desmovilizar ese ejército y destruir sus armas es la principal garantía de no repetición de esta tragedia. Así es. Bien. ¿Qué se ha aprobado hasta el momento en Cuba y qué es lo que hace falta? Se lo contamos en el siguiente informe. El cese bilateral del fuego y cese de hostilidades pactado entre el gobierno y las FARC implica que el país se enruta hacia la firma del acuerdo final de paz. Sin embargo, aún quedan puntos por acordar, entre ellos la participación política de las FARC, las zonas de ubicación que serían en principio 26 campamentos donde se concentrarían los guerrilleros previo a dejación de armas que será verificada por la ONU. Una de las mayores preocupaciones para las FARC es la seguridad de sus desmovilizados y la lucha del Estado contra el paramilitarismo, aspectos que ya fueron superados. El siguiente paso será la firma del acuerdo, la convocatoria para votar el mecanismo de refrendación o plebiscito y empezar toda la legislación para el posconflicto, que implica por lo menos la expedición de 50 leyes en todos los puntos pactados en La Habana. Solo así se pondrá fin a más de 50 años de violencia en Colombia, con una de las guerrillas más viejas del mundo. Los diálogos de paz entre Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC comenzaron en el segundo semestre de 2012. La sede es La Habana, Cuba, pero la primera reunión oficial se realizó en Oslo, Noruega. En octubre el proceso de paz cumple 4 años de su inicio. Esta es la cronología de los momentos más significativos de las negociaciones en La Habana. El 17 de octubre de 2012, Gobierno y FARC establecen en Oslo la mesa de diálogo que se llevará a cabo en La Habana. En el 2013, ya el 26 de mayo, el Gobierno y las FARC anuncian el primer acuerdo de la agenda de negociación, el punto de tierras y desarrollo rural. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. El 20 de agosto las FARC reconocen por primera vez que tienen parte de responsabilidad en las víctimas causadas por el conflicto armado. El 6 de noviembre de 2013, las partes anuncian el segundo acuerdo de los 5 temas de la agenda sobre participación política de la guerrilla. Fue convenir un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales para que en ese espacio se le dé vida al estatuto de la oposición. 17 de diciembre del mismo año, las FARC anuncian un alto al fuego unilateral indefinido que comienza el 20 de diciembre. 2014. El 16 de mayo de este año, el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos, el tercer tema de la agenda. 2015. 10 de julio, los negociadores anuncian un plan para reducir la intensidad del conflicto y agilizar la consecución de acuerdos que permitan llegar a un alto al fuego bilateral y definitivo. 15 de septiembre, el gobierno presenta al Congreso un proyecto de acto legislativo para facilitar la rápida implementación de los acuerdos de paz. 23 de septiembre de 2015, el presidente Santos se reúne en La Habana con el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con quien protagoniza un histórico apretón de manos y acuerda que la paz se firmará a más tardar el 23 de marzo de 2016, tras la presentación de las bases de un acuerdo sobre justicia. 15 de diciembre de 2015, cierre del capítulo de víctimas que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. Este paso constituye, según el presidente Juan Manuel Santos, el más importante avance de la agenda de negociación. 2016, el 13 de enero, los equipos negociadores del gobierno de Colombia y las FARC iniciaron la última etapa de conversaciones de paz, en la que trabajan en la sesión permanente para acelerar el proceso y cumplir los plazos. 23 de marzo, probable firma del proceso de paz, pero este no se da. 2 meses después, hoy el presidente Santos hace el anuncio sobre el cese final y definitivo de hostilidades entre el gobierno y las FARC. Senadora Claudia, de todo lo que vimos de este recuento del proceso, para bien o para mal, ¿qué es lo que más recuerda? Pues 2 momentos. Cuando el presidente Santos anunció que empezaba, digamos que cerraba la etapa secreta y que empezaba un acuerdo formal, pues me sorprendió mucho, porque al presidente Santos lo habían elegido para que continuara la guerra con las FARC. Y tomar esa decisión de empeñar todo su capital político
en una cosa que ahora sabemos que estaba saliendo bien, pero que en ese momento hubiera podido ser un fracaso total. El segundo momento que recuerdo con mucha ilusión y mucha esperanza fue cuando anunciaron el punto de justicia, porque era muy difícil lograr que las FARC se comprometieran a una comisión de la verdad, a que los máximos responsables se sometan a un tribunal de justicia transicional, a que tengan restricción efectiva de la libertad, a que tengan que contribuir a la reparación efectiva de las víctimas, ¿no? Las FARC empezaron este proceso de paz diciendo que ellos eran unos próceres y que ellos eran las víctimas y que la sociedad los tenía que reparar a ellos. De manera que arrancar ahí y llevarlos hasta el punto de reconocer su condición de victimarios y de someterse a la justicia, así sea transicional y menos rígida de la que hubiéramos querido en lo ordinario, me pareció un punto trascendental para este acuerdo. A veces los seres humanos recordamos más fácil las cosas malas, pero veíamos en la nota anterior ese recuento y nos dimos cuenta que hay muchas cosas buenas en estos 4 años que ya se cumplen en octubre. La misma pregunta para usted, senador. Digamos, de manera similar, hay muchos recuerdos. De hecho, ha sido un proceso sumamente interesante. Y mi recuerdo es negativo. Mi recuerdo es de marzo de 2016. La fecha del concierto de los Rolling Stones. Yo estaba indignado con que en la fecha en la que supuestamente era el plazo final para que se firmara el acuerdo final, los miembros de las delegaciones estuvieran en un concierto de música, estuvieran divirtiéndose en vez de estar trabajando. Yo estaba indignado, estaba furioso, estaba molesto, me dolió muchísimo y de hecho ahora en retrospectiva estoy realmente orgulloso y realmente contento que el presidente Santos haya tomado la decisión de continuar con el proceso. Hoy estamos viendo los frutos de la paciencia y el trabajo continuo y de la mutua negociación. Entonces, ese es el momento que más recuerdo. Lo recuerdo porque tenía muchas emociones mixtas. Como hoy también la hay. Como las hay hoy. Y hoy día lo recuerdo con mucha alegría porque estoy muy contento de que hayamos seguido el proceso y estoy muy contento con el resultado. Pues miren, hoy el país habla sobre la paz. ¿Qué opinan en la calle los colombianos? En NS Noticias, la gente dice. Tiene que darse, tiene que darse porque la gente, yo creo que no pretendemos seguir en la guerra cuando muchos queremos la paz en las ciudades y en el campo. La verdad, esos son los anuncios, o sea, no hay nada, ahí no hay nada. Yo no veo nada, o sea, tanto tiempo proceso, y gaste plata, que es plata de nosotros, en fin, y no salen con nada. Sí va a haber paz, estamos convencidos de que sí va a haber paz y vamos a tener grandes posibilidades, vamos a hacer una mejor sociedad. No creo en la paz que está ofreciendo Santos. Uno va a los campos, a los pueblos, y allá es diferente a lo que se está manifestando aquí en Colombia, en Bogotá. La gente que cree que sí, pero no, esto va peor en peor. Si no nos damos cuenta, vamos a quedar igual que Venezuela. Dejar las armas de la noche a la mañana no es tan fácil, además con tanto dilación pues de el tema de las conversaciones en La Habana, las trabas pues que han colocado, no creo que los dejen las armas. Claro que se necesita, ¿cómo vamos a seguir viviendo así? Noruega y Cuba son países garantes del proceso de paz. Como veedores participan Chile y Venezuela. Y antes de despedir los senadores, ¿cómo ha visto el rol del Congreso frente a todo ese proceso de paz, senador García? El rol del Congreso ha sido sumamente constructivo a través del debate, con críticas constructivas, a través de iniciativas, digamos, en la ley, como por ejemplo lo que tanto necesitamos, que es la ley del Estatuto de la Oposición o la reforma electoral que tanto necesitamos. Y también, por supuesto, invitando a la participación ciudadana, invitando a que hayan cada vez más ciudadanos involucrados en el proceso. Y aquí sí tengo algo muy importante que decir. Yo sí quiero ver cada vez más la participación de esas personas jóvenes e innovadoras que usan, por ejemplo, YouTube para comunicar sus ideas, como por ejemplo La Puya, esta joven María Paula Baena, sí. O Yáñez, de Yáñez, ¿dónde está? De hecho, la pregunta que hago es ¿dónde están? Tiene que estar participando en este proceso que es histórico, que es único y que es de los procesos más importantes en la historia de Colombia. Okay. Ahí yo estoy promocionando, y de hecho es lo que hace el Congreso de la República, o lo que en mi opinión debe hacer el Congreso, que es promocionar la participación ciudadana. Senadora Claudia, finalizar, por favor. Yo coincido con Andrés, yo creo que este ha sido un Congreso constructivo. Primero ha sido el escenario de libertad de expresión de quienes se oponen a este proceso, con todas las garantías.
Segundo, un escenario de hacer propuestas. Esas zonas de concentración que se anunciaron hoy tienen límites en el tiempo, tienen la garantía de que las autoridades civiles estarán ahí, tienen la garantía de que no quedará desprotegida la población civil, porque así lo ordenó el Congreso de la República. Los ciudadanos iremos a las urnas a refrendar estos acuerdos, porque así lo ordenó el Congreso de la República. De manera que ha sido un rol de garantizar el interés general, respetar la voz de los disidentes y darle instrumentos a la paz. Ha sido un rol muy constructivo y muy serio el del Congreso. Senadores, muchísimas gracias. Esperamos mínimo en 6 meses o antes volverlos a tener con nosotros en este set de noticias. Feliz noche para los dos. Muchas gracias. Aprovechamos este momento especial para un saludo. El Senado de la República expresa su saludo de condolencia al subsecretario de la Corporación, Saúl Cruz Bonilla, por la muerte de su padre, el señor Saúl Carvajal. Paz en su tumba. Y precisamente por el tema del día, la paz, se celebró en la Plaza de Bolívar de Bogotá el concierto Cauca Sonidos para la Paz. El evento, por un congreso de puertas abiertas, no podía realizarse en un mejor día para la paz de Colombia, como este. Comenzó a las 5 de la tarde con la participación de Herencia de Timbiquí, Alma Caucana y el grupo Palmeras. Este departamento, uno de los más azotados por la violencia, le recuerda al país que siempre debe darse paso a la reconciliación y al perdón, y que la paz siempre será un buen motivo para celebrar. Y con música y esperanza de paz los dejamos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.